El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom. Y yo, Catalina Alvarado Niño. Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres al Desnudo. Hola, Cata. Hola, mi Fran, bienvenida y bienvenidos todos los que escuchan al segundo episodio. Al segundo episodio y a la segunda parte de nuestra historia con Estela Dupuy. Así es, porque en la primera historia nos quedamos con muchas preguntas que hoy, en este momento en el que ustedes le dan play a este episodio, pues van a descubrir qué fue lo que pasó con Estela. Exactamente, la segunda parte de Ojos Bien Abiertos. Estela nos dijo que tener los ojos bien abiertos, unas palabras de Mircea Eliade, la influenciaron a encontrar los caminos de su vida. Y ella se puso a escribir en salas de espera de los aeropuertos, en la sala de espera del odontólogo, los fines de semana y en el poquito tiempo libre que tenía para que en el 2003 terminara su primera novela, Memoria del Viento, que fue publicada en España y que ha sido traducida al francés y al inglés. Esta historia es sobre una mujer cubana que se va al Tíbet y cambia el rumbo de su vida. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Bueno, por ese tiempo Estela encuentra el gran amor inesperado y también decide dejar su vida glamorosa en Suiza como gerente de Louis Vuitton para lanzarse al vacío e irse a investigar los templos Hoysala en la India. Y durante esos 5 años, Estela vivió modestamente en la India, explorando muchos templos Hoysala, pero de pronto su investigación sufre un giro inesperado. Bueno, Cata, vamos a escuchar cuál es este giro, para que hay que tener los ojos bien abiertos. Bueno, vamos a escuchar. Orissa es un estado maravilloso, es un estado que venera toda la energía femenina. Yo ya había ido varias veces a Orissa. Y en un momento el chofer, que era muy querido, entonces le digo yo, pero no hay así como más templos de diosas, yo pensando en Cali, en algo así. Y entonces me dice, ay, sí, hay uno que es solo de diosas. Y digo yo, vamos. Y me lleva y llego a este templo y digo yo, ¿y quiénes son todas estas? Entonces me dice, son yoginis, pero la fuerza fue tan grande que yo quedé ahí como me senté en el piso y me fui. Me fui, no sé, fue una experiencia muy fuerte. Y entonces cuando ya abrí los ojos, y en ese momento pasó algo maravilloso. Estaba yo rodeada de libélulas y que con la luz, que era ya como las 5 de la tarde, parecía que fueran como de filigrana. Era una cosa tan linda. Y yo decía, Dios mío, ¿qué fue? Me fui al cielo, estoy como... Las yoginis están ahí todas expuestas a cielo abierto, con senos voluptuosos, ahí sí al desnudo, pero al desnudo que te habla porque tienen posiciones en las manos, tienen atributos en las manos. Entonces esa escultura es todo un lenguaje, cada una de ellas, y hay mínimo 64. Entonces imagínense esa fuerza. El aire que entra, la lluvia cae, los limpia. Esto es divino, esto es aire puro, esto es belleza. Y estas diosas, y si una diosa es impresionante, imagínense 64 diosas. El impacto fue tan grande que yo quería saber qué era. Pues sí, yo dije, ¿y este templo cómo se llama? Me dijeron de yoginis. Yo hasta ese momento no había escuchado la palabra yoginis y comencé a ver dónde podía yo encontrar algo y no había nada, pero nada. En esa época uno ponía en el computador yogini y no salía nada.
Y entonces, pues era desde cero que tocaba comenzar. Y pues comencé yendo a las universidades. Cuando descubrí que había más templos que ese que había, yo quería ir a todos, porque hay un libro de una señora que se llama Vidya de Gea. Lo encontré por fin en el Museo de Nueva Delhi, más otro que encontré en Francia, que del Museo Guimet, que era Marie-Thérèse de Malman, que hablaba de otros templos. Esta señora lo había hecho en 1986, publicó esta otra, y la otra como en el 78, una cosa así. Había algo escrito, había, pero no era fácil acceso ni yo lo había encontrado fácilmente. Eso fue en el 2005. Así descubrí dónde quedaban los templos y comencé con una ruta con un señor que era un taxista y lo contraté para que me llevara a todos esos templos. En un momento yo quería llegar a un sitio y la carretera malísima y tenía unos huecos enormes y me puse a llenar los huecos con piedras, iba y buscaba piedras y él me decía, madam, esto no es para una señora bien, usted no debe trabajar en la carretera. Y decía, a mí no me importa, yo quiero pasar. Esto fue otro cruce de caminos. Me olvidé de los templos Hoysala y me dediqué durante más de 10 años que vivía allá a investigar la mística, los datos históricos, las leyendas de las yoginis. En American Institute for Indian Studies encontré un artículo que decía que había un señor, había encontrado un libro que trataba de las yoginis y que estaba en Katmandú, que lo había encontrado en la biblioteca del rey. ¡Ah! Y efectivamente me fui a Katmandú con el nombre que el señor había puesto ahí en el artículo. Este manuscrito, el Kola Gyana Nirnaya, se escribió tal vez hacia el siglo XI o algo así. Y entonces llego allá y no la encontraban y de repente yo no sé qué pasó, pero alguien habló a través de mí. Yo dije, ay, puede estar mal catalogado y está entre los textos budistas. Y efectivamente ahí estaba. Entonces todos, uy, no, pero es que usted tiene mucha suerte. Me dijeron, es que han habido muchos scholars que han venido a buscar este manuscrito y no lo encontrábamos y no sé qué. Y usted es muy, muy afortunada. Y les tomé fotos. Les tomé esas fotos, quedé feliz, radiante, pero después dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con eso si yo no entiendo nada de lo que dice ahí? Entonces las mandé a ampliar en Delhi y cuando las fui a buscar, me acuerdo que tenía una mochila y las puse en la mochila y suena el teléfono en ese momento y es un amigo que me dice, ay, a ti que te gustan tanto los manuscritos, yo conozco a la directora del Centro de Manuscritos en Delhi y ella está esperando su llamada. Entonces, bueno, la llamé y entonces fui. Y voy donde ella y efectivamente la señora era una pura burócrata. Y yo le pregunté y le dije, ¿y usted sabe qué escritura es esta de las fotos? Me dijo, no. Y en eso pasaba un muchachito llevando el chai, el té. Y ella le dice, ay, mire, pero hay un señor que es un viejito, un sabio, que viene aquí de vez en cuando. Lleve a la señora donde él a ver si está. Y entonces en un momento dado, saco las fotos que las tenía en la mochila, las saco y le digo, ¿usted me puede decir qué clase de escritura es esta? Una letra que yo no sabía que era, no era de Banagri, y ahí fue. Él hizo así, cling, 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 Okay. y ahí, desde ahí comenzamos a trabajar juntos. Entonces, si no hubiera tenido las fotos, si no hubiera ido a ese sitio, o sea, son todas esas cosas que van pasando y que uno las va haciendo y que ¡tum!, te llevan. Cuando lo tradujimos, que tomó mucho tiempo, porque este señor, él era especialista en sánscrito de alto nivel y los tantras están escritos en un lenguaje burdo, en un lenguaje que no es lo refinado. Los caracteres eran de antiguo Nevari.
O sea, no era Devanagari, era otro carácter que este señor sí leía. Él le encontraba toda clase de peros. Pero en todo caso, cuando lo tradujimos, él conocía a una casa de edición que, eso quiso de una vez publicarlo. Se cumplía de nuevo la predicción del quiromántico de Katmandú. Estela debería dedicarse a la escritura. Y como lo habíamos mencionado ya en el primer episodio, le habían leído la mano a Estela y le habían dicho que tenía como esas aptitudes para la escritura y definitivamente a eso se dedicó, porque ella no solamente hizo la primera publicación que era sobre La memoria del viento, que fue su primera novela, sino tuvo muchas más publicaciones, ¿verdad, Fran? Sí, Estela hizo la guía de los templos con todas sus notas de viaje, el Kaulanaya Nirnaya, la traducción que hizo con el sabio, el oráculo de las yoginis, que vamos a hablar ahora más adelante, que es un oráculo que tiene unas tarjetas, como unas cartas con las diosas y un librito que acompaña donde lee los atributos o las energías que en ese momento uno debería estar poniendo atención según las cartas que le salen. Bueno, y una nueva novela. Y la novela, In the Belly of the Fish. Sí, digamos que todo está relacionado, obviamente. In the Belly of the Fish están las energías femeninas, el Kaulanaya Nirnaya habla sobre las energías femeninas, la guía de los templos es sobre las energías femeninas. Entonces, pues hablemos de estas yoginis, hablemos de estas energías femeninas de estas yoginis, porque hay algo de lo que no hemos hablado, y es que, aparte de todo esto, está el oráculo de las yoginis. El Kaulanaya Nirnaya es muy esotérico y es difícil. Entonces yo decía, ¿cómo hacer conocer esto de una manera lúdica? ¿Cómo darlo a conocer fácilmente? Y entonces mi hermana Nancy, que es pintora, llegó a la India y entonces le digo yo, ay Nancy, ¿por qué no hacemos esto? Pintemos. Entonces nosotros resolvimos hacer las yoginis del siglo XXI. En la India los dioses son bien masculinos y los dioses que vienen de la antigüedad son masculinos. Entonces, pero en las zonas tribales, allí hay más contacto con la naturaleza y es ahí donde se desarrolló el Tantra, porque estas yoginis tienen que ver con el Tantra. Y el Tantra, expliquémosle a la audiencia que no sabe qué es el Tantra rápidamente, ¿qué es el Tantra? Bueno, el Tantra no es sexo. El Tantra es todo un camino espiritual para llegar a la unión con lo divino. En el Tantra, tú sublimizas los sentidos. Y, por ejemplo, las campanitas, hay campanas que son para estimular y llegar a trascender. El Tantra influenció todas las corrientes espirituales de la India hacia el siglo 8, 9, 10. Fue muy importante e influenció a todo el mundo. Entonces hay cosas que están ahí, pero que vienen es del Tantra, como el incienso, los olores, entonces los sonidos, las cosas que vemos, los sabores, deleitarse, todo eso no se niega, sino es a través de los sentidos que vas a llegar a conocer la divinidad, porque lo más refinado en la creación es lo divino, la unión. Pero yo había venido por una línea muy tradicional de yoga, entonces no le tenía como miedo al Tantra. ¿Qué será eso? Entonces tenía ideas preconcebidas y negativas. Entonces me puse a estudiar para entender. Está increíble. Teli, y pues, obviamente de todos estos viajes tú escribiste la guía a los templos. Sí, ese fue el primero. Había leído que en Varanasi había una librería muy buena de libros espirituales. Y había unas leyendas de que en Varanasi había habido un templo de yoginis. Entonces yo quería ver, conocer. Yo nunca había ido a Varanasi. Mucha gente va en peregrinaje a morir en Varanasi. Entonces hay una energía especial y yo le tenía como resquemor a ir ahí. Y entonces fui a la librería y comencé a comprar libros sobre Tantra.
Entonces el señor que vendía me dice, ¿sabe qué? Ese escritor vive aquí en Varanasi. Y yo, ay, sí. Entonces me dice, sí, ¿por qué no va? Las oficinas están acá abajo, ¿por qué no va y le pregunta al editor? Entonces me voy a donde la oficina del señor y le conté que era el final de este recorrido que había hecho. Entonces me dice, ah, ¿y usted ha tomado notas? Entonces le dije yo, sí, sí, claro que he tomado notas. Y me dice, se las publico. Y digo yo, ay, pero están en español, mi inglés no es tan bueno. La ayudamos. Y yo, wow. Ustedes saben que cuando uno quiere publicar un libro, yo ya había publicado 2 en España, es casi, por favor, publíqueme. Y acá que me diga, se lo publicamos, le ayudamos. Yo dije, wow. Y así fue como se publicó ese librito, que es una guía temática de cómo llegar a los templos, qué distancia hay, etcétera, y los nombra. ¡Wow! Está genial. Está increíble. Y Entonces hablemos de estas yoginis, hablemos de lo que caracteriza a las yoginis, de lo que representan. Entonces, las yoginis se crearon fue como para romper las ideas muy machistas. Y todo esto de los grupos de yoginis y todo esto en el tantra se involucraron a las mujeres, porque hasta en la India todavía se dice que para uno llegar a nirvana, a liberarse, uno debe nacer hombre y brahmin. O sea, hombre y de alta clase. Sí, y las mujeres, por ejemplo, las mujeres no tenían acceso a aprender sánscrito sino hasta mitad del siglo XX. Entonces, la mujer en una clase segunda y las castas, así digan en la India que ya no hay castas, las castas son impresionantes en la India. Entonces, estos templos de yoginis y toda esta corriente que había involucraba a las mujeres y a la gente también de baja casta, era inclusive. Entonces eso era muy revolucionario y le quitaba poder a los sacerdotes tradicionales, porque a cada gente encontraba que podía tener un camino espiritual sin ser brahmin, sin ser hombre. Entonces se abrió a las mujeres, cosa que obviamente no gustó y probablemente cuando llegaron los musulmanes y fue todo un desafío, hicieron todo para preservar las tradiciones más tradicionales y ahí fue cuando esto se acabó seguramente, pienso yo, porque sí cayeron en el olvido completo. Y cuando yo estaba estudiando esto y decía que estaba estudiando las yoginis, bueno, mucha gente no tenía ni idea qué eran en la India. Otros sí tenían ideas negativas de lo que era yogini, y entonces, porque en algunas partes, sobre todo en el sur, yogini era sinónimo de prostituta. De diosa a prostituta. Y tanto era que es que los templos de yoginis también tenían una connotación de que daban miedo. Las yoginis daban miedo a mucha gente. Porque poder femenino. El poder femenino que podía transformar los hombres en animales, que se los comían. Cuando yo fui la primera vez, me fasciné, yo me quería quedar ahí y se estaba oscureciendo y yo entonces estaba meditando, yo estaba feliz. Y el taxista me dice, señora, tiene que venir porque ya está oscureciendo. Entonces yo pensé que el señor tenía hambre y le dije, vaya al pueblo y come y yo me quedo acá. Y luego me viene a buscar. Entonces me dice, no, porque si llega la noche y usted está aquí, las yoginis. Digo yo, sí, pero usted no va a estar. Entonces me dice, pero usted entra en mi carro y las yoginis van a hacer cosas conmigo. Y yo, se le van a prender las yoginis. Y yo, bueno. Entonces me di cuenta y luego en alguna cosa también leí que cuando Cunningham, el primer arqueólogo en la India, que era un inglés, que era un militar, pero él escribía todo lo que veía, que cuando él se acercó a uno de estos templos,
los que lo llevaban no se atrevieron a ir porque decían, no, es miedoso, malo. Y yo presiento que esa tradición, esos miedos, esas leyendas que habían, la inventaron los mismos devotos para que después, cuando hacían los ritos, no los molestaran. Finalmente termina pasando lo mismo como en todas las religiones y sí, como también en todos los aspectos. Bueno, ya en todo, digamos, aquí también hablábamos, o sea, me llama mucho la atención que todavía estén estos templos, porque, digamos, nosotros tenemos un episodio en el que hablamos de una visita que hizo una amiga que tenemos peruana, y Silvia nos contaba que ella, como en todos los recorridos, siempre le llama mucho la atención que no hay estatuas de mujeres, a pesar de que en la historia sí han habido muchas mujeres representativas, pero normalmente las estatuas son de los hombres. Entonces ella aquí encontró, aquí en el centro, la estatua de la Pola. Entonces para ella, a ella le llamó muchísimo la atención y digo, ¿cómo pasó en la historia que sigan ahí? A pesar de que las olvidaron, siguen ahí. Pero bueno, entonces hablemos de estas yoginis, de lo que representan y lo que transmiten. Pues lo que yo entiendo por ejemplo, lo que representa un templo de yoginis es el cuerpo humano, hombre o mujer, que tenemos esas energías en el cuerpo y que a veces necesitamos sacar tal o tal para ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando se quiere matar demonios. Entonces, por ejemplo, un demonio es el miedo. El miedo es el demonio más grande que hemos creado los humanos, ¿no? Nos paraliza, nos vuelve idiotas, ¿no? Es muy negativo. Entonces, hay que deshacerse de ese demonio. Entonces, ¿cómo deshacerse? ¿Cómo sacar esa fuerza para deshacerse de ese demonio? Se necesita una diosa fuerte, una energía fuerte que la tenemos que sacar de alguna parte para deshacernos de ese demonio. Y también hay una cosa que es fabulosa y hay muchas yoginis que tienen cabeza de animal y ahí nos unimos a lo chamánico también. Quizás esa búsqueda de esa energía del animal que conocemos nosotros en Latinoamérica. Entonces hay también esas yoginis con cabeza de animal que son fascinantes. Hasta hubo un templo que era completamente de yoginis con cabeza de animal. ¿Y ese queda en dónde? ¿O ese ya no existe? Ese ya no existe, existía en una cima y desafortunadamente estaba tan abandonado que se robaron muchas de las esculturas y otras las rompieron, dizque para preservarlas, pero estos templos fueron también comidos por la naturaleza porque no se encontraban en medio de una ciudad, siempre estaban un poco alejados y en la cima de una montaña. Entonces no eran fáciles de ver porque la roca se podía confundir. Cuando yo los buscaba, no fue fácil porque están mimetizados en la naturaleza. Entonces yo me imagino, y lejos, de difícil acceso. Ahora ya han abierto carreteras y cosas. Teli, ¿y eso fue hace cuánto tiempo? Cuando comencé con este cuento, eso fue ya prácticamente hace 20 años, el tiempo ha pasado, pero entonces publiqué esa primera guía y seguí publicando cosas y publiqué también, he publicado muchos clips en YouTube y me invitan a dar conferencias y bueno, seguimos y siempre me gusta escribir y últimamente tengo todo un grupo de España con el cual comparto el libro El Kaolayana Nirnaya, el que les conté que traduje, y entonces lo leemos y compartimos y están locos por ir a la India. O sea, esto es inagotable. Siempre hay gente que se interesa en las yoginis y se ha vuelto un conocimiento que la gente quiere tener. Es muy hermoso. Porque no solo es historia, es también experiencia, es también belleza, es todo. ¿Y la gente sí se conecta con el tema de las energías femeninas o no? Sí, porque precisamente como también hablamos antes, las energías
son femeninas, pero las energías de las yoginis son nuestra propia energía. O sea, los hombres, las mujeres, todo el mundo tiene esa energía dentro. Entonces tú te conectas porque es una energía muy refinada, es la energía sutil que todos tenemos adentro. Bueno, pues entonces ahora ya nos toca a todos empezar a estudiar un poco más este tema de las energías femeninas del Kaulanayan Nirnaya y todo esto. Así que, bueno, les tenemos una sorpresa a nuestra audiencia. Vamos a dejar que Cata la cuente, así que... Listo, y como bien lo dijo Fran, yo soy la portadora de las buenas noticias y de las sorpresas que tenemos para nuestras y nuestros oyentes. Así que atención porque tenemos un oráculo de las yoginis versión inglés, que incluye las tarjetas correspondientes a cada yogini y el libro para interpretarlas. Pero ustedes se preguntarán cómo podemos ganarlo, pues va a ser muy, muy fácil, de verdad, muy, muy fácil. La primera persona que nos escriba en Instagram diciendo que quiere este oráculo, ya, se lo ganó. Más fácil, imposible. ¿Cierto? Imposible. Bueno, Teli, muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes, siempre es tan interesante todas sus charlas y bueno, y si puedo ayudar en algo y motivar a la gente a conocerse más y a entender más cómo funcionamos y cómo funciona el universo y la belleza que existe a nuestro alrededor, pues estoy feliz. Pues estoy segura, Teli, que más de uno se va a conectar ahora a ver tus videos en YouTube, a seguir las yoginis. Así que, bueno, quedamos conectadísimas. Por ahí la gente te puede encontrar. Ahí en el portal va a estar toda la información. Así que, bueno, aquí seguimos. Bueno, un abrazo grande para todos, para ustedes, chicas. Muchas gracias. Siempre muy divertido estar con ustedes. No, a ti, Teli, muchísimas, muchísimas gracias por la generosidad y darnos toda esta información tan valiosa que nos tiene aquí como súper felices y enriquece mucho este espacio. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde pueden escuchar a Estela? ¿Dónde pueden ver más información, escuchar más información y ampliar un poco todo esto que hablamos en el podcast? Entonces pueden seguirla en YouTube en su página Estela Yogin. Ahí van a encontrar muchos videos y les va a encantar si están interesados en este tema. Estela con 2 S. Perdón, Estela con 2 Ls. Estela con 2 L. Gracias, Teli. Besitos. Que las diosas nos acompañen. Exacto, bendiciones de todas las diosas. Este fue un episodio más de la tercera temporada de Mujeres al Desnudo. Ya empezamos con nuestra programación habitual. Gracias a todos y todas las que nos han extrañado, nos han escrito preguntando por esta temporada, porque ya estamos aquí por fin al aire. Como siempre, de verdad, con temas diversos, historias de mujeres curiosas, bueno, a veces intrépidas como Estela, y sobre todo mujeres valientes, que están dispuestas a desnudar su alma, sus emociones, sus miedos, y a celebrar con nosotras sus logros en este espacio. Así que si les gustó este episodio, síganos en las redes sociales, pero lo más importante, denos like, compartan este episodio en su plataforma de podcast favorita. Bueno, no solo compartan todos los episodios que les gustan en sus plataformas favoritas. Si apenas están llegando Mujeres al Desnudo, tenemos 2 temporadas anteriores con historias maravillosas y por favor escríbanos con sus comentarios. Así es, los comentarios son súper importantes para seguir con este gran espacio. Y bueno, en esta temporada también próximamente volverá Silvia Arispe de Perú y todas nuestras nuevas invitadas. Quédense atentas que el próximo episodio es muy interesante, sobre todo para todas aquellas personas que en algún momento han sufrido un ataque de ansiedad. Este episodio fue una conversación con Estela Dupuis grabada por Catalina Alvarado Niño y Françoise Nieto Fon. Ambientación y mezcla sonora por Adriana Moreno. Música original, Patrick Kitt. Música adicional, 50 Sounds. Gracias por escucharnos. Chao, Cata. Chao a todos. Chao.